When mul- Al multiplicar dos binomiales, me gusta pensar en este proceso como doble distribución. Lo que quiero decir es eso: si comenzamos con el primer binomial, comenzaremos distribuyendo este primer término en el segundo binomial aquí y aquí, y luego iremos al segundo plazo en el primer binomial, y distribuir esto en el segundo binomial aquí y aquí. Aviso: como tenemos 4 productos. Pero también se utiliza un acrónimo para ayudar a recordar que multiplicar dos binomiales y se llama FOIL. La F recuerda a nosotros para multiplicar los primeros términos en cada binomio juntos, que serían estos dos términos aquí. D o recuerda a nosotros multiplicar los términos exteriores juntos o estos dos términos aquí. Él nos dice que multiplicen los dos términos interiores juntos o estos dos términos aquí, y ellos nos dice que multiplicen los dos últimos términos de cada binomial juntos o estos dos términos aquí. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Vamos adelante y determine nuestro producto. Tenemos x veces x, que serían x cuadrados, marque eso 1. Y tenemos x veces 5. Eso es 5x, así que tenemos más 5x. Ese hecho. Entonces tenemos 7 veces x, eso es 7x, así que más 7x y tenemos 7 veces 5, eso es 35, así tenemos más 35. Después de multiplicar binomios juntos, tenemos términos similares. Aviso: como aquí, tenemos 5x plus 7x. Bien que sería 12x. Por lo que nuestro producto simplificado es x squared plus 12x, plus 35. Mirando el segundo ejemplo, utilizando la idea distributiva, distribuiré el 2 y en el segundo binomial aquí y luego, distribuiré un negativo 3 en el segundo binomial aquí y aquí. Así que, como puedes ver, habrá 4 productos. Entonces, primero tenemos 2 y veces 5 y, eso será 10 y cuadrado. Entonces, tendremos 2 años 9, que va a ser 18 años, así que tenemos más de 18 años. Y aquí, vamos a tener negativos 3 veces 5 años, eso va a ser menos 15 años. Y la última parte será negativa 3 veces positivo 9, eso es negativo 27 o menos 27. Ahora, combinaremos nuestros términos similares y de nuevo, tenemos dos términos aquí. Entonces, tendremos 10 años cuadrados, 18 años menos 15 años serían 3 años. Porque 18 menos 15 exactamente 3 y luego tenemos menos 27. Y por el último ejemplo, primero distribuiremos el A. Y luego distribuiremos un 2b negativo. Entonces, a veces 7a sería 7a cuadrado. Y tenemos un veces negativo 4b que será menos 4a. Y luego tenemos negativo 2b veces 7a que va a ser negativo 14a o menos 14a. El último producto es negativo 2b veces negativo 4b y tendremos un 8b cuadrado positivo. Así que, tenemos más 8b cuadrados. Y de nuevo, tenemos dos términos como aquí en medio. Así que nuestro producto final sería 7b cuadrado. Ahora negativo 4a menos 14a sería negativo 18a. O menos 18a más 8b cuadrados,